Vamos a estudiar para allá Tayabúa. Mandamos saludos a toda la gente de todos los países. Ahí de Mallorca, le mandamos saludos. Shimon también le manda saludos. Voy a comenzar con un poco de actualidad. El otro día lo contamos pero me parece que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día, con lo de Gaza, con lo de Siria, con todo esto. Y es un cuentito que lo define perfecto. Cuando una mosca cae en la taza de café. Cuando una mosca cae en una taza de café. ¿Qué hace el italiano? Tira la taza al suelo, grita a todos y se va lleno de rabia a tomarse café a otra parte. El italiano. El francés saca la mosca con 2 dedos y se toma el café. Bueno, no, es un chiste. El chino se come la mosca y tira el café. Es un chiste. El ruso se toma el café con mosca y todo, siempre que no cobren por la mosca. Está bien, es chiste. El gringo demanda a la cafetería y con el producto que obtiene monta 2 cafeterías. Se hizo la plata. El israelí le vende el café al francés, la mosca al chino, se compra una nueva taza de café y con el saldo que le queda inventa y desarrolla un aparato para evitar que las moscas caigan en los cafés. Y el palestino, este es el mejor, mira su taza, le echa la culpa al judío por la mosca en el café. Protesta ante las Naciones Unidas por el acto de agresión israelí. Toma un préstamo de la Unión Europea para comprarse otro café. Usa ese dinero para comprar explosivos y revienta la cafetería. Mientras tanto, el italiano, el francés, el chino, el ruso tratan de convencer al israelí que él tiene la obligación moral de darle una nueva taza de café al palestino. Es buenísimo. Resume más o menos toda la ironía que hay hoy en día con estas cosas. Después tenemos otro, hágame acordar, para la segunda clase les cuento el segundo. O lo puedo enviar por cosa. Está bien, lo puede enviar. Ahí. Muy bien. Y ahora vamos a estudiar un poco de para allá Tayabúa. Para allá empezamos cuarto libro. Cuarto libro, Sefer Bamidbar. Hay muchos números. Hay muchos censos, se cuenta todo a Israel, se vuelve a contar en otra Perashot, y eso son las preguntas, ¿no? ¿Para qué se repite tanto este punto? Recién estuvimos en Majonora, estuvimos estudiando el tema del medio shekel y todo, y por qué de esa manera. Acá en Mahomeir quería la segunda parte, que también tiene que ver con el censo y también con los Levim, que trata mucho las Perashot. Voy a empezar, ¿está bien? ¿Tienen página 29? Okay. Preguntas a analizar. Una. Si la tierra se repartía por Goral, sorteo, ¿para qué hace falta saber cuántos integrantes tiene cada tribu? ¿No? Dice, ¿van a contarlos? ¿Está bien? Vamos a saber cuántos tiene cada tribu. Igual, ¿cómo se reparte la tierra? Por sorteo. Entonces, lo que le toca allí, si la tribu tiene 60.000 y le toca eso, y la otra tribu tiene 40.000 y le toca lo otro, está bien. Entonces, ¿para qué tengo que saber que tiene 40.000 y 60.000? No me interesa. ¿Se entendió la pregunta? Pregunta 2. O sea, si Dios igual lo va a hacer, entonces ¿por qué yo tengo que saber el número? ¿Para qué nos dice que debo otorgarle más a la tribu que tiene más miembros? Esto está de más, pues si se repartía la tierra por sorteo, o sea, que era asignado por Dios, o sea, como dice, la mamit, como el más numeroso tendrá más, el menos, y bueno, es obvio, ¿no? Entonces a la tribu que era más numerosa le tendría que salir un territorio más grande, es como que es obvio, está de más ese pasuk. ¿Qué pasa? ¿Está baja qué? El vídeo. Está funcionando. Okay. Sí. ¿Por qué, tercero, cuando eran contados los Leviim en el censo, se contaban aquellos que tenían entre 30 y 50? ¿Cuánto tenía que contar? Toda Israel, ¿de qué edad a qué edad? 20 a 60. Muy bien, vamos a explicar por qué. Y cuando cuentan a los Leviim, De 3 meses. 30 a 50. Después no, hay para otra cosa, pero el normal para los que tenían que en el servicio del templo, 30 a 50. ¿Por qué contás de 20 a 60 en todos? Tenían potencia. No, hay que ver por qué. Mientras que el resto del ejército eran contados desde 20 a 60. Cuarta pregunta. Ahora, ¿cómo sabemos que ahora salen del monte Sinaí para entrar a la tierra de Israel? Ahí dice que salen, pero dice que van a entrar a la tierra de Israel en el pasuk de esta perashá. No dice nada.
Entonces preguntamos, ¿cómo sabemos que, que el objetivo es para ir a la entrada de Israel? ¿Hay algún otro pasuk en otro lado o no? No sé. Si está escrito que Dios va a luchar por ellos, aparentemente no va a ser necesario que ellos guerreen. Dice, si yo voy a luchar por ustedes, entonces ¿para qué tenés que contar el ejército si igual Dios va a luchar? ¿Para qué necesito ejército si dice que Dios va a luchar por nosotros? ¿Entiende la pregunta? Se puede agarrar esa hojita y ponemos algo encima para que no se vuele. ¿Cuál es el objetivo principal del censo? Eso estuvimos estudiándolo. ¿Está bien las preguntas? Bueno, vamos a contestar. Primero, ¿por qué es importante que hable de los límites de la tierra de Israel? ¿Es importante hablar de los límites? Dios, al decirnos los límites de la tierra, lo hace para que sepamos todo lo que tenemos que conquistar. O sea, ¿para qué este es el límite, este es el límite? Bueno, ¿para qué me dice eso? Porque Israel tiene una misma, ¿no? ¿Qué misma? Vivir entre Israel. Para eso tengo que conquistarla primero. ¿Qué tengo que conquistar? Lo que él me manda. Lo que Hashem me manda. Pero también lo es para que sepamos que hasta ahí se debe conquistar y no más. Ah, miren qué interesante. Israel no es imperialista. Queremos conquistar el mundo, nosotros no. Los protocolos de los sabios de Sion es un invento chino, es una tontería de antisemita. Am Israel no tiene sentido. Israel, Am Israel es la tierra de Israel. Nuestro objetivo no es ser imperialistas. Exacto lo que Dios nos pidió. ¿Está bien? Contesté. Números interesantes, miren este. En esta perashá encontramos varias coincidencias. ¿Cuál es el número total de Am Israel? 603.550. ¿Está bien? Bueno, el 603 ¿es algo? Contaron a los hijos de Israel, ¿no? 603.000. 1.000 personas, 603.000. El valor numérico de la palabra Bene Israel, ¿cuánto suma? Bene Israel, hijos de Israel. 603. Está buena, porque contaron a los Yudim y dio 603.000. ¿Y cuánto suma el valor, la gematria, el valor numérico de la palabra hijos de Israel? 603. ¿Entendieron? Un valor numérico simpático. 603. Otro. Nos cuenta que había 22 Leviim, 22. Y los Leviim, ¿por qué se iban a cambiar? Por los primogénitos. O sea, que otro motivo del conteo era saber cuántos primogénitos eran. ¿Cuántos primogénitos habían? 22.273. Es verdad, casi igual. En miles es igual, ¿entendieron? ¿Qué pasa si te daba 40.000 primogénitos y 22.000 Leviim? El cambio era... claro, faltaba la mitad. Pero qué casualidad, que quién eran los que servían antes los primogénitos. ¿Cuánto dio? Lo mismo. O sea, la Torá te está mostrando, fíjate el mismo número, como que estaba 22.000 a 22.000, que son los que fueron cambiados por los Leví. Otro punto. ¿Cuánto tenía cada tribu, más o menos? Cada tribu, ¿cuántos integrantes tenía? 50.000, 60.000, 45.000. Muy bien. ¿Cuánto tiene la tribu de Leví? 22.000. Menos, ¿no? Menos, es raro, ¿no? ¿Por qué la tribu Leví es más chiquita? ¿Es la que sirve en el templo? ¿Puede haber algún motivo? Acá damos uno. Los Levíim son casi un 30% de lo que tenían, estoy hablando a tribus de 60.000, 60.000, las demás tribus. Esto es así, pues el pueblo iba a tener que mantenerlo. ¿De qué viven los Levíim? Hay que mantenerlos. Entonces, imagínate que son 80, 100.000, son un montón. Es más difícil para el pueblo. Esto es así, pues el pueblo iba a tener que mantenerlos y otorgarles territorios también en sus ciudades, porque ¿dónde viven? Es verdad que no heredan, pero vivían entre Am Israel. Dios no quiso que sean muchos para que no se transforme en un peso para el pueblo. Pues si los Leviim iban a ser muy numerosos, entonces el pueblo, en vez de darle el diezmo, ¿cuánto tendríamos que darle? Un 20, un 25%, es mucho dinero. Iban a tener que darle un 20% para poder mantenerlo. O sea, Dios quiso que le tengamos que dar ¿cuánto? Un 10%. ¿Y ese 10% alcanza para que vivan todos los Leví? Sí. Entonces también, eso responde por qué la tribu de Leví sería la más chiquitita. ¿Entendieron? Otro. Si la tierra, no sé, debe ser que es la señal. Hay una... El diezmo, sí. Si lo vemos, ¿por qué Hashem hizo eso? Ahora vamos a poner 10 familias. Sí. Según la ley, la halajá, una persona se tiene que dedicar a enseñar a los niños. También hay que enseñar. Entonces, muy bien. 9 pueden pagar al décimo. Para que el décimo pueda ser. Entonces todos quedan por igual. Ah, vos decís, también tiene que ver con la enseñanza. Está bien, muy bien, muy bien. No solamente con el tema de Tzedakah.
Si la tierra se repartía por Goral, por sorteo, ¿para qué quieren saber cuántos son de cada tribu? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué me interesa cuántos hay de cada tribu? Igual Dios lo va a dividir y listo. Dios va a hacer el sorteo. Ahí va la respuesta. Para demostrar que lo que salió por Goral, sorteo, es lo correcto. ¿Cómo lo demuestra? ¿Entienden? Esperen. Una cosa es que Dios hace justicia. Y otra cosa es que se vea la justicia. Por ejemplo, yo veo que a esa tribu que tenía 70.000 le tocó un lugar más grande. Y a esa que era más chiquita le tocó un lugar más pequeño. Si yo no sabía cuántos había en cada tribu, ¿por qué a él le tocó eso y a él le tocó eso? Y porque son más. Tiene lógica. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo me entero cuántos hay en cada tribu? Con el censo. Con el censo sabemos cuántos hay, entonces vemos que lo que Dios está haciendo es justo. Segundo, a una tribu le puede tocar una tierra más fértil y ahora una tierra más árida. Entonces vos decís, ¿por qué a ellos le tocó más y a ellos le tocó menos? Bueno, porque esa tierra es mucho más fértil y esa no. Entonces también, proporcionalmente le tenés que dar más. Entonces, lo que Dios hace, se ve. ¿Se entendió? Leo. Sino que además hay que hacer que esa justicia sea visible a todos. ¿Por qué cuando eran contados los Leviim en el censo se contaban los que tenían entre 30 y 50, mientras que en el resto del ejército eran contados 20 a 60? Digan ustedes, ¿tienen alguna respuesta? ¿Por qué los Leviim contar de 30 a 60 a 50? ¿Cuál es la diferencia del conteo de 20 a 60 para qué? ¿Por qué se contaba de 20 a 60? Porque eran los que iban a salir a la guerra. Pelear físicamente, ¿no? Bueno, los Leviim están en el templo. Entonces, ¿por qué el tema de 30? ¿Qué hace que sea 30? Más madurez, más madurez espiritual. Más madurez, ¿entienden? El 30-50 es como más, en el momento, tiene que ver con el Kodesh, no con pelear. Dice. Esto es así porque para el ejército hace falta fuerza física. En cambio, en el santuario hace falta shikul da'at. ¿Saben lo que es shikul da'at? Analizar, pensar, profundizar. Madurez intelectual y madurez y sensatez. No tener malos pensamientos. Es por eso que se prefería individuos más maduros intelectualmente. Ulay, estoy contestando esto, estamos contestando por qué 30. No sé si estamos contestando por qué 50 y no 60. Eso no estamos contestando, ¿no? Habría que analizar por qué. ¿Por qué tiempo antes ya terminaba? ¿Qué pasaría entre 50 y 60 que no podés seguir? Habría que analizar. ¿Se les ocurre? El tema de la madurez está claro que es 30, pero ¿por qué cerrarlo antes? ¿Ulay tiene que ver con los oficios en el templo? Habría que ver, pero habría que analizar. Quedó la pregunta. ¿Cómo sabemos que salieron del monte Sinaí para entrar a la tierra de Israel? ¿Entendieron? De nuevo la pregunta, Bueno, estuvieron un año en el monte Sinaí. Ahora salen. ¿Para qué salen? ¿Que se queden ahí? No, ahora no vamos a Israel. ¿Cómo sabes que van a Israel? A lo mejor van a deambular en el desierto. No, van a la tierra de Israel. Primero, que el censo, ¿para qué? Para saber los soldados. ¿Para qué quiero saber quiénes son los soldados? Porque ahora tengo que conquistar la tierra. Es lógico, ¿no? Sí, pero no está escrito literal. ¿Hay algún pasuk en otro lado que lo diga? ¿Que salimos del monte Sinaí para ir a Israel? ¿Entienden cómo se estudia Torah? Tengo que ver si en otros lugares en la Torah dice algo que hable de lo mismo. Encontramos, miren. Si analizamos más adelante, cuando la Torah nos relata que partieron del monte Sinaí, notaremos que es la misma fecha que dice aquí al principio del libro Bamidbar. ¿Está bien? Ahí va a decir, y salieron para... ¿Está bien? Dice, cuando dice que salieron de Ar Sinai para Israel, dice en el segundo mes, en el primer día, o en el día, dice exacto qué día fue. Entonces este es el día que está diciendo acá el censo, y ese es el día que después salen para Israel. Lo dice literalmente, ¿no? Cuando ordenas, y que es la misma fecha que dice aquí, en el principio de Bamidbar, cuando ordena censarlo. Y allí vemos claramente que se dirigen a la tierra de Israel, lo dice literal. Además, Moshe en esa ocasión le había dicho a Yitro, sus suegros, en el Sefer de Barim, que se marchaban, dice, Yitro, marchamos a la tierra de Israel. ¿Quién había dado? En Sefer Shemot. Hay que contarlos para poder organizar el ejército. Pero está escrito que Dios va a luchar por ellos. A ver qué respuesta dan a esto. Dice, vamos a contar a los soldados. Pero dice, Dios va a luchar para ustedes. Entonces, ¿para qué el ejército? ¿Para qué hoy en día hace falta tener ejército hoy? ¿Para qué? Dios lucha por nosotros. Uno tiene que hacer
Para, hace falta trabajar, Dios me da que me quiera trabajar, pero Dios es el que da, sí, pero Dios te da cuando fuiste a trabajar, y ahí te la manda. Vas al ejército y peleas, y Dios hace que tengas éxito. Dios te da sabiduría para pelear, Dios te da sabiduría para hacer negocios. Dios dirige todo, pero el hombre tiene que hacer. ¿Cómo se llama eso? Ishtadlut. ¿Y cómo se llama que confío en Dios, que Dios hace todo para bien? Bitajón Bashem. Hay bitajón y hay ishtadlut. No se contradice. Hay que hacer ishtadlut. Hay que hacer mi parte. No puedo esperar que venga todo regalado. ¿Está bien? Miren lo dice. La respuesta es que si bien Dios lo hace triunfar, hay que hacer nuestro ishtadlut. ¿Te acuerdas del concepto en hebreo? Ishtadlut es un concepto que se maneja mucho y se trabaja mucho. La sindicato. No, pero esto es ishtadlut. Este es ishtadlut. Me parece. Dios lo ayuda a derejateva. ¿Qué es derejateva? De manera natural, en forma natural y no milagrosa. Tal como sucedió, por ejemplo, en la guerra de los 6 días. Estuvimos estudiando un montón de los milagros de la guerra de los 6 días. Dios nos salvó tremendamente. Pero hubieron un montón de milagros. ¿Sí? Pero nosotros peleamos. No es que no peleamos. Bueno, tenemos casos en el Tanaj que a veces dejamos de pelear. Por ejemplo, en el Mar Rojo. ¿En el Mar Rojo peleamos? Se abrieron las aguas y nosotros pasamos. Ahí no peleamos. Entonces, ¿por qué no decís que es así? Atem tajarishum, Hashem y lahem, como dice el Pasuk ahí. Hashem peleará por ustedes y ustedes... ¿Por qué no decimos? Hay casos en la historia que nosotros no hicimos nada. No sé, ¿es el ideal? Había que pasar, no podíamos esperar. O sea, ¿en qué caso espero el milagro y Dios me salva? Cuando no hay lo que hacer. Cuando no tengo lo que hacer, bueno, ayer es el que maneja, entonces te manda el milagro. Pero si tengo lo que hacer, tengo que hacer lo que está en mi mano. ¿Entiendes? Esa es la regla. Otro, en rey Hizkiyahu, miren este caso. A pesar que con el rey Hizkiyahu no fue en forma natural, sino que Dios hirió, lo venían a conquistar, a pelear con Israel, y Dios mandó una peste y murieron todos en una peste. En una peste a los enemigos que estaban sitiando, ese episodio es interesante estudiarlo, ¿eh? Hubo una peste que mueren como 300.000, un número gigantesco, y nos iban a destruir, y murieron todos. Dios nos salvó, pero porque ahí no teníamos cómo defendernos. De forma tal que todos los enemigos murieron, y el pueblo de Israel no tuvo que luchar. Pero en esa ocasión fue así, porque no había otra opción que el milagro. ¿Entendés la respuesta? La respuesta para los que dicen, no hay que pelear, no hay que hacer, todo depende de Hashem, espera que venga todo, es no. Dios no dirige el mundo así. Tenés que hacer lo que está en tus manos. Ahora, hay casos, digamos, estás en el desierto y no tenés lo que comer, y Dios te manda el man. Bueno, ese milagro, esa lugar, ¿cuándo viene el milagro? Cuando no hay lo que hacer. Pero si hay algo que hacer, es mi deber. Es mi deber, es mi obligación. ¿Se entendió? Bueno, eso en Mahomeir lo tienen bien claro. Está bien. Está bien. ¿Qué es? Torá Inderejeres, Torá con trabajo, Torá y también el ejército. Si bien las tribus de Shimón y Leví recibieron la misma bendición, ¿se acuerdan que Jacob le da una bendición a Shimón y Leví que sean esparcidos por Israel? ¿Se acuerdan? Que no parecía mucha bendición, ¿no? Maldito vuestro enojo. ¿Se acuerdan lo que dice Jacob antes de morir? Sí. ¿Qué pasó con Shimón y Leví en el futuro? A ver. Que serían dispersados entre los demás tribus. Más que una bendición, fue una reprimenda por lo que habían hecho al pueblo de Shem. ¿Se acuerdan? Que hicieron un pacto y después los mataron. Sí. No se puede eso. A pesar que ellos estuvieron mal, pero hiciste un pacto. No obstante eso, Leví mejoró hasta el punto que llegó a ser Nahalat Hashem. Miren, Jacob le dio duro a Leví. Leví entendió lo que le dijo el papá y dijo, yo voy a cambiar. Y mejoró. Y Shimón, primero, Leví se convirtió en la Nahalá de Hashem, herencia de Dios. Mientras que Shimón, si vamos al censo, es la tribu menos numerosa. Esto fue así por motivo de que perdió mucha gente a causa de las distintas pestes que Dios les envió al pueblo como castigo a las numerosas rebeliones que tuvieron en el desierto. Pero ¿cuál fue la peor? La que vimos que Shimón participó. Las mujeres midianitas. ¿Se acuerdan del príncipe de Shimón con la princesa? Vemos que la tribu de Shimón estaba más en el pecado de Baal Peor. Por eso ahí cayeron muchos de Shimón. Por ejemplo, con Baal Peor. Esto demuestra que esta tribu estaba muy involucrada en el error. Esperen, ahora tengo que explicar algo. En este censo de acá todavía Shimón tiene un número más grande, ¿eh? En el censo que hacemos antes de entrar en Israel, ahí vos ves que cayó. Entonces vos decís, ¿entonces por qué murieron? Murieron ahí.
¿Entendieron? O sea que Leví mejoró y Shimón no tanto. Pero está Shimón Atzadik, Rabbi Shimón Bar Yochai, ahí tengo el Tikkun de Shimón. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos Shimón acá, muy bien. ¿Cuál es el objetivo del censo? No es lo mismo un reducido número de individuos que sirvan a Dios que un gran pueblo que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante contar? ¿Qué tan lindo contar a Tam Israel? ¿Qué es lo mismo un pueblo chiquito que un pueblo grande que sirva a Dios? Es notablemente más loable cuando se puede ver a una pequeña familia, en medio de un mundo idólatra que se desarrolla y se convierte en un pueblo numeroso, como la familia de Abraham, Isaac y Jacob, conocedores de Dios, que se hacen meritorios de escuchar la voz del Creador, ¿no? A través de los Nevi'im y Moshe Rabenu, que construyen un santuario, ¡wow! Es el pueblo que construye un santuario, y que Él se convierte en el centro de nuestras vidas, es lo más importante. Ahí te escucho. Estos son los que fueron denominados, miren la palabra que se le define a Israel, Sivot Hashem. ¿Qué es Sivot Hashem? Ejércitos de Dios. Lindo. Las huestes de Dios. Tal como dice el Pasok, Barobam Agrat Melech. ¿Vieron cuando dicen, cuando vos podés hacer una cosa en chiquito, o la podés hacer más numerosa, ¿qué es mejor? Un minyan. Si puede ser minyan son 10, o minyan hay 300 personas. Un minyan, ¿vieron cuando el cótel está lleno? Como el otro día en Yom Yerushalayim, en Shavuot, en la tefilá del Netz van a ver, está lleno. Es impresionante. Un montón de personas sirviendo a Dios. Es más loable. Se notará más la alabanza al rey. Por lo tanto, el hecho de que sean fructíferos y numerosos, eso en sí es una alabanza a Hashem. O sea, que Dios nos quiere contar y que veamos que somos un pueblo numeroso, eso también alaba a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir Shimon? Dos temas. Sí. Bueno, primero, ¿por qué dice la fecha? La fecha. La fecha, ¿por qué? Es exactamente un año después, más o menos, un año y 15 días. Yo digo que ¿Por qué? Precisamente todos recordamos muchas veces una fecha importante. Muy bien, acá tienes una... Cuando Muy bien. casa, Sí. cuando nace el hijo, cuando nace el nieto. Muy bien. Esas son fechas que te acuerdan. Cada quien quiere que recordemos esa fecha, porque es importante. O sea que cuando la Torah marca la fecha es porque es una fecha que hay que recordarla. Por ejemplo, ¿en qué año recibimos la Torah? En el 2448. Muy bien, 2448. Acuérdense, ¿en qué año recibimos la Torah? ¿Está bien? ¿En qué año entramos en Israel? 2488. Son fechas. O sea, sabemos teléfono de memoria. Hoy en día con el celular ya no sabemos más. Antes sabíamos teléfono de memoria. ¿Está bien? Hay un video muy lindo de WhatsApp, vieron que los pone a todas las personas y les quitan los celulares, ¿no? Entonces se llama a alguien. A quien quieras. Y están todos ahí y nadie sabe a quién llamar porque no saben tampoco que no tienen teléfono, ¿no? Es una propaganda, ¿no? Entonces de repente todos empiezan a llamar. ¿Entendés? Dice, hola mamá. Hola, y todos marcan, hola mamá. O sea, el número que todos sabían de memoria era el número de la madre. Esto era para el día de la madre. Pero está bueno el video porque normalmente no sabemos, los teléfonos ya no lo sabemos de memoria. Solo sabes el que era el más importante, ¿no? ¿No? Bueno. Sigo. Además, el hecho de que sean tantos es una prueba de que Dios cumplió lo que les había dicho a los patriarcas. ¿Qué le prometió a Abraham, Isaac y Jacob? Gran descendencia. Entonces, cuando estamos contando y vemos que son millones y millones de personas, Dios cumplió. De 70, ¿no? Se pasó a ser a 3, 4, 5, 6 millones de personas que se convirtieran en un pueblo muy numeroso. Otro motivo es que al ser conscientes de que se trata de un pueblo extremadamente numeroso, aproximadamente 3 millones de personas, ¿cuánto piensan que eran? A ver, vamos a hacer la cuenta. 100.000 de 20 a 60, de 20 a 60 están casados, ¿no? Entonces tengo 1.200.000, en general. ¿Y cuántos hijos hay? No hay por... 3 hijos, 4, por lo menos, ¿no? Si ahí eran muy numerosos. Entonces, si tenían 3, yo pienso que tenían 5 o 6. Entonces, ahí te vas, más o menos, a 4 o 5 millones. Y él era Rab y todos los otros que salieron, creo que tenés ahí 6, 7, 8, ¿no? Por lo menos. Bueno, acá dijimos, mínimo. 3. Se hace más notoria la maravillosa protección divina. Miren qué interesante esto. Que no solo sacó a toda esta gente de Egipto, sino que también los condujo. ¿Dios cuánto tiempo nos condujo en el desierto? 40 años. ¿A 6 millones de personas? ¿Les parece fácil? 6 millones de personas en el desierto. Frío, calor, comida. ¡Wow! ¿Saben lo que se festeja también en Sukkot, no? La protección de Dios. Y los alimentó en el desierto y los llevó a la tierra de Israel.
El último número lindo. La tribu de Leví son los que portan el Aarón, el arca. O sea, la Merkabá. El Aarón representa la caroza celestial. Miren cómo dice el pasuk. Shuba Hashem, Ribebot al fe de Israel. ¿Cuál es la palabra más, en hebreo, la palabra más numerosa? La palabra que da un número. Por ejemplo, hay elef, 1000. 10.000 se dice rebabá. Hay palabra en hebreo. No hay palabra en hebreo para decir 1.000.000. No, la palabra que dice el número más grande, ¿está bien? Ulay 1.000.000 te va a decir miles de miles, alfea de ¿entienden? Pero la palabra, hay una que es rebabá. Rebabá significa 10.000. ¿Está bien hasta acá? Bueno, ¿cuánto será? Dice, los Levíim eran Ribebot alfe. Pero rebabá es 10.000, entonces Ribebot mínimo 20.000, ¿no? El mínimo del 2 es 20.000. Elef es 1.000, alfe 2.000. ¿Me siguieron? Entonces, Ribebot sería 20.000 y alfe sería 2.000, 22.000. Ahora miren, regresa Dios a residir entre las decenas de miles de Israel. Ribebot, decenas de miles. Al decir decenas en plural, debemos suponer que por lo menos son 2, o sea 20.000. Y alfe, por lo menos 2, es decir 2.000. O sea que la palabra es, en Ribebot alfe, que era una palabra para decir, mirá las huestes de mi tribu, es el mismo número que dio la tribu de Leví, porque cuando cantaron a Leví, ¿cuánto dio? 22.000. Y justo Ribebot alfe, ¿entendieron la gematría? Suma también 22.000, que es el número que suma la tribu de Leví. Le doy dos numeritos más. 603.550. En total, 603.550. Sumo los miles, más las centenas, más las decenas. 603, más 5, que son 500, 608. Más 5, que son 50, 613. ¿Ah? 613 mismos. En el número de todo Israel tenés. Y hay otro también. Si sumás 603.550, que son Israel, más los 8.600 quedaban Leviim, creo hay que ver, de 30 a 50. O sea, 22.000 eran en total, ¿eh? Y de 30 a 50 creo 8.600, en total te da 612.000. ¿Qué es 612? Otra palabra interesante. Brit, pacto. 612 es pacto, o sea que el número de todo Israel, de 20 a 60 y Leviim de 30, es pacto. El número total también es 613, que son las mitzvot. Dos numeritos lindos. ¿Cómo se llama este libro? Números. Hay un montón de números. ¿Está bien? ¿Por qué tiene que pedir a Hashem? ¿O qué pasa? ¿Que Hashem no sabía los que éramos? Hashem sabe, pero ya quería mostrar la justicia. Dijimos así, ¿para qué contarnos? Igual Hashem nos va a decir... porque hay otras respuestas. Respuesta número 1, para mostrarnos que nos ama. Vos tenés muchas monedas de oro. ¿Qué haces con las monedas de oro? Las contás. Entonces, ¿por qué Dios nos cuenta? Porque Dios nos ama. Dijimos otra respuesta. ¿Por qué Dios nos cuenta? Para saber cuántos soldados iban para organizar el ejército. ¿Para qué contarnos? Para dividir la tierra de Israel. ¿Para qué contarnos? Para el honor a Dios. Un pueblo numeroso es honor a Dios, santificar. Hay muchas explicaciones. Termino con un cuentito. ¿Está bien? Cuentito segundo. Va. El presidente de Irán se junta con Trump y le dice, ayer tuve un sueño. New York estaba en llamas, completamente destruido. ¿Qué sueño tiene el presidente de Irán? Con banderas de Irán en todas partes. Trump le responde, ¡qué cómico! Yo también tuve un sueño. Teherán era próspero, moderno. La gente era feliz y estaba lleno de carteles por todas partes. El presidente iraní está emocionado. ¿Y qué decían esos carteles? No sé leer en hebreo. Claro, todo Israel, todo bien, y es un país bien civilizado, pero de Teherán no quedó nada. Estaba en hebreo. ¿Está? Bueno, seguimos a las 2:15, Shavuot. ¿Está bien? Nos vemos, Nos vemos. 11:15. 11. Espera que corto acá y te contesto.